Nos preparamos para zarpar en esta nave, a 4 metros sobre el nivel del mar. Somos tripulantes de palabras, viajamos sobre la espuma, y nuestro puerto son ustedes, los y las escuchas. Una hora de encuentro con las voces que nos convocan, los libros más inquietantes y los caminos que se abren con nueva información sobre el mundo de las letras. Bienvenidos y bienvenidas navegantes, a 4 metros sobre el nivel del mar. Bienvenidos. Esto es A 4 metros sobre el nivel del mar. Es junio 25 de 2024. Este es nuestro 8º episodio. Y fin de temporada. Tenemos una invitada muy especial que es Carolina Andrade. Carolina publicó su primera novela corta en 2009. Frágiles le tomó 4 años en escribirse y antes ella tenía ya una trayectoria como cuentista. Recordemos los libros Detrás de sí y De luto. En un artículo de Diario El Universo de la época decías que el libro tenía su origen en una cita que habías escuchado que decía que la clase media iba a desaparecer porque era tan fina como el vidrio. Entonces decías tú, entonces en mi obra comparo el comportamiento del vidrio y la fragilidad que como personas presentan los personajes principales de esta historia. Carolina también fue parte del proyecto de promoción a la lectura, Lecturas que Atrapan, que emprendió Diario El Universo, y ahí se publicó El asesinato de Rita La Rosa, cuento policial. En breve conversaremos con Carolina sobre esto y su nueva novela A orillas de un relato, publicada por Marcelo Báez. Y pues vamos a empezar con nuestra primera sección del programa, que se llama La Fragua. La Fragua, un vistazo a las novedades editoriales, algunas recomendaciones de libros de ficción, no ficción, poesía e híbridos. La Fragua bulle, a 4 metros sobre el nivel del mar. Bien, Martín, ¿qué podemos decir en La Fragua hoy? ¿Cuáles son esas novedades? Yo tengo 2 novedades. En primer lugar, un buenos saludo días, a todos nuestros buenos días. oyentes y nuestras oyentes. Aquí estamos, más sin nombre que nunca. Tengo 2, son internacionales porque, creo que nacionales ya hemos dicho lo último que ha salido. No, pues yo todavía no. Bueno, tú tienes unas novedades chéveres ahí de la Casa de la Cultura de Cuenca, ¿no? Sí. Yo tengo 2, son de Anagrama, que es una editorial que me encanta. Sí, creo que le han pautado, Anagrama creo que le ha pautado aquí. Ojalá. Uno es de Remedios Zafra, un libro que es un ensayo que se llama El Informe, que es sobre trabajo intelectual y tristeza burocrática. Y otro también que es el más reciente libro publicado por Juan Villoro, que es sobre lectura, digitalidad, que se llama No soy un robot. ¿Y qué tienes tú por acá, Paulina? Bueno, Cuéntanos. yo pues como ya hiciste el spoiler, efectivamente tengo estas publicaciones de la Casa de la Cultura de la SUAY, que pues creo que se han generado a partir de los premios de publicación Inspira, y tenemos esta cosecha que también nos hemos traído de la Feria del Libro de Quito, y que me ha permitido conocer a estos nuevos escritores y escritoras muy jóvenes, y tengo por ejemplo acá Memoralgias y Confabularios de Maite Galarza, que está en la colección de La Noche Cúbica, o tengo también Los Recicladores de José Luis Crespo Fajardo, y tengo también este libro que tú mencionabas, Destinos Triangulares. son unas publicaciones del Último Round. Tenemos también El Diablo Verde, poesía de autores y viajeros de paso, que tiene textos de Rosalía Vázquez, de Roxana Landívar, de Juan Fernando Bermeo Palacios. Y yo sí quiero decir, también tienen publicaciones infantiles. La verdad es que tienen un fondo que está creciendo, es muy interesante. La convocatoria de Inspira cerró ya este año, cerró en el mes de marzo, si no me equivoco. Así que vamos a ver qué nos van a preparar para el próximo. Pero miren estos libros infantiles. Bueno, acá estamos escuchando, pero también estamos un poco en vivo. Entonces, Antes de las 4 de Michelle Illescas Torres, hermosísimo libro que de tapa dura, es infantil, de papel couché. Y miren qué hermosas estas ilustraciones bellísimas, ¿no? Asimismo tengo Una tía para Mía, de Silvia Albuja, y también con unas hermosas ilustraciones. Entonces creo que tenemos que darnos un pasito por esta Casa de la Cultura de la SUAY y ver estos catálogos. Ojalá estén en las próximas ferias a las que vamos a asistir. Como verán, este es nuestro programa de fin de temporada y nos queda también la mitad del año para muchas cosas más. Entonces, ¿qué tal si nos vamos a la próxima sección, que es Cadáver Exquisito? Cadáver Exquisito, misceláneas que nos ofrecen oportunidades atractivas.
¿Quieres participar en un concurso? ¿Sabes cuáles son esos eventos literarios a los que te gustaría asistir? A 4 metros sobre el nivel del mar te muestra el camino. Y bien, bueno, vamos a hablar de los concursos porque, bueno, los escritores y las escritoras están buscando siempre un espacio para la publicación de sus libros y también para hacer una actividad que tal vez no se compagina con el trabajo diario. Y entonces vamos a hablar del concurso Miguel Riofrío de Loja, que sigue abierto. Es de la Casa de la Cultura, cierra este 6 de septiembre de 2024 a las 4 de la tarde, es de novela. ¿Y cuánto es el premio, Martín, del de Loja? 3.000. No, creo que $3.000. Son $3.000. Y la publicación del libro. La publicación del libro, bueno, nada despreciable. Exacto. En estos momentos de crisis e incertidumbre, así es. Lo mismo, este 28 de junio acaba el plazo para el Espasa de Poesía, que está dotado de 10.000 euros. El límite de edad para los participantes es de 35 años. Ese mismo día cierra el Rosario Castellanos de novela breve en México, dotado con 100.000 pesos mexicanos, que son como alrededor de $1.800. El manuscrito no puede tener menos de 80 páginas. Y hasta el 30 de junio se puede participar en el primer premio Paidós de ensayo. O sea, es el primer premio Paidós de ensayo, dotado de 35.000 euros. Está bueno. 35.000 euros. Ediciones Paidós, que como saben ustedes es Editorial Planeta también, está cumpliendo su aniversario 80 de fundación en el año 2025, el próximo año, entonces aparece ahora esta convocatoria. El premio se centrará en ensayos sobre humanidades y ciencias sociales que permitan explicar y divulgar ideas innovadoras en ámbitos diversos o descubrimientos recientes al público en general, así como en testimonios y biografías de personas cuyas vidas o logros extraordinarios merezcan ser contadas por su impacto en la sociedad. Eso sí, la extensión mínima es de 200 páginas. Y el 30 también se cierra la edición 17 del premio de novela fantástica Tristana, de 8.000 euros dotado. Todos estos pueden ustedes acceder en concursos, en escritores.org y pues pueden mandarlo por mail, que eso es algo importantísimo, ¿no? Vámonos en este momento a una pausa y seguimos con Esta lengua es mía y con Carolina Andrade, que está acá ya lista. A 4 metros sobre el nivel del mar regresará en breve. Panhispánica de dudas son los acentos. Pero a ver, un momento, retrocede. Lámpara. ¿Qué significa lámpara? Chuta, yo generalmente uso la acepción en la que lámpara es una persona que es rayada, o que puede tener actitudes locas, desenfrenadas. Panhispánica de dudas son los viajes. No, la ciudad va cambiando a un ritmo vertiginoso. Eso también lo hemos hablado con otros invitados que hemos tenido y yo me doy cuenta también que Guayaquil muta a cada segundo, ¿no? Panhispánica de dudas son las historias. Claro, ahí yo creo que también este viaje o esta venida a Guayaquil coincide con un paso también como a cierta adultez, ¿no? O sea, salir del hogar paterno-materno. Panhispánica de Dudas es el podcast donde abordamos nuestra relación con la ciudad de Guayaquil. Escucha Panhispánica de Dudas, aquí, por la señal de Radio Huartes, Frecuencias de lo Sensible. Estás escuchando A 4 metros sobre el nivel del mar. Esta lengua es mía. Un momento para el encuentro con los otros. Esta lengua es mía nos presenta personajes con una voz propia. A 4 metros sobre el nivel del mar. Así que escúcheme, doctora, hasta aquí llego. La próxima vez que nos veamos, seguramente tendremos otros nombres. Será un experimento totalmente diferente. Ojalá nos podamos reunir en un lugar abierto, un parque, una playa, porque la verdad, este consultorio también ya cumplió lo suyo. Usted tendrá un nuevo nombre y tal vez otra profesión con los que se permitirá nuevas interpretaciones. Me gustará encontrarla y poder compartir nuestros silencios en interminables charlas de supuestos y disfraces. Hasta entonces, gracias por todo. Salir de Huapec, muy fácil. Dije, permiso, me retiro. Fui al lobby, hice el checkout, llamé un Uber, me fui sin aspavientos, sin violencia y sin comprarles huevos de avestruz. Bienvenida, Carolina Andrade. Acabo de leer un poco de A orillas de un relato. Su más reciente obra publicada, ¿no? ¿Cómo estás, novela. Carolina? Muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación.
Bueno, pues vamos a conversar un poco sobre A orillas de un relato, que es tu nueva novela. Para quienes nos están escuchando, Carolina acaba de publicar este libro con la editorial de Marcelo Báez, y el libro va a ser presentado el martes 9 de julio en el lobby del Sánchez Aguilar a las 5:30 de la tarde. Muy bien, para todas las personas que se quieran acercar y quieran acompañar a Carolina, y pues ahí nos vamos a encontrar también. Bueno, cuéntanos, Carolina, un poco cómo haces este tránsito. Son algunos años sin haber publicado y luego te animas con esta novela. Cuéntanos un poquito sobre ese camino, ese recorrido. El no escribir durante tanto tiempo, pues es cuestiones personales, ¿no? Estaba viviendo y hubo unas complicaciones ahí que pasaron que la escritura relegada. Sí, un poco relegada. Y luego este texto estuvo listo el primer año de la pandemia, es decir, ya hace 3-4 años, pero la publicación era la que tenía que tomar la decisión de publicar. Ajá. Y ese estuvo más difícil. Y justamente qué interesante esto que nos cuentes, cómo has esperado este tiempo, ¿no? Porque parecería que en la actualidad hay como mucha urgencia por la publicación, pero veo que no es el caso. A mí me parece muy duro publicar, es decir, escribir tiene su placer, es como un placer doloroso, así como cuando la gente se trepa al Everest y entonces ya se pone contenta, pero sufrió mucho en llegar. Así mismo es escribir, pero publicar me resulta muy incómodo, es exponerse, y nuestro medio no es tampoco muy engreidor con los escritores, entonces eso de uno mismo tener que hacer toda la gestión cuesta. En el camino, pues Marcelo Báez, que es mi editor, pues ha sido de enorme ayuda. Me alegro muchísimo por esa decisión, pero también me complace mucho escuchar esta versión sobre lo que es también ser un escritor o una escritora, y desde esta ciudad, por ejemplo, y desde este país, frente a lo que en este momento ocurre en los ámbitos editoriales, ¿no? Que es justamente la exposición, el desnudamiento, revelamiento absoluto, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay escritoras que tienen ese encanto, ¿no? Podría decirte a ti, podría nombrar a Gilda Holtz, a Liliana Miraglia, que siempre se escabulle, que no quiere aparecer, estar, Livina Santos. Entonces me encanta como ese sosiego, ¿no? Que tiene que ver con este proceso, que es un proceso terriblemente, como tú decías, de alguna manera doloroso, ¿verdad? Y que además te enfrenta con un medio como este, ¿no? En ese sentido, ¿tú sientes que desde que empezaste tus primeras publicaciones, con tus primeros libros de cuento hasta ahora, hay cambios en ese sentido? En la recepción, por ejemplo, de los libros. En la recepción, no sé. En cuanto a la figura del escritor, sí. Yo alguna vez estuve en México en unos cursos para escritores. Te estoy hablando de finales de los 80. Y entonces me acuerdo clarísimo de un profesor que decía, bueno, ustedes tienen que decidir si quieren escribir o si quieren ser escritor, que no necesariamente es lo mismo. Es decir, si usted quiere ser escritor, consígase unas cuantas citas, hable raro, vistas extraños y qué lindo, me encanta eso. ¿No? Pero escribir es trabajo, es estar solo, etcétera, etcétera. Y de paso, este grupo al que me sumo un poco colada, ¿no? Que es en el 89 publicaron Gilda, Liliana, Livina y Marcela Vintimilla, y fue como algo muy muy novedoso en nuestro medio. Eran mujeres, eran de Guayaquil, eran jóvenes, y el empujón sí lo metió Miguel Donoso. Eran parte de su taller, ¿verdad? Y entonces él, en cambio, sí nos metió la idea de que tú podías estar escribiendo, que cuántas mujeres no lo habrán estado haciendo en esa época, y no publicar era como que estabas escribiendo el diario y como que no tomabas en serio el oficio. Y que si te tomabas en serio el oficio, si tenías respeto por la escritura, tenías que cumplir todo el proceso, y eso incluía publicar y recibir la crítica, etcétera. Entonces, un poco ese empujó uno, si ya terminé de escribir, ¿qué diría Miguel si es que no publico? ¿Ok? ¿Cuál es el cambio? Yo creo que todo, en todo, ¿no? La exposición, ¿no? La extimidad, como llama Sibila, ¿no? Eso de mostrarse, eso es nuevo, es contemporáneo, y sí somos pues de otra generación. Entonces ese como cierto pudor de mostrarse, exponerse, yo creo que es generacional. Sí, creo que es generacional. Me encanta, yo creo que estas escritoras, bueno, las que hemos nombrado son las que se quedan.
Esas son las que Las se que quedan perduran. frente a las que se van, ¿no? No, frente a las que se van también, no solo por el tema de perdurar o no perdurar, sino las que de alguna manera y por diferentes circunstancias eligieron quedarse frente a muchas escritoras que han decidido irse. Dos opciones que son absolutamente válidas en el momento en que decides emprender, por ejemplo, tu carrera como escritora. Y bueno, también hay un cambio, bueno, tú ya tienes tu primera novela corta, esta es una novela, yo no diría que es una novela corta, es una novela, simplemente tiene mayor extensión que una novela corta. Y ese tránsito también del cuento a la novela, lo haces también no desde un primer momento, digamos, empiezas con los cuentos, después vas hacia la novela, ¿no? ¿Qué es lo que la novela permite que tal vez el cuento no permita? Si es que ocurre así. Tal vez la evolución de los personajes y presentar mundos más complejos, ¿no? Eso no, el cuento es como, ya está dicho, ¿no? Como una instantánea, un congelar un instante. En cambio, en la novela tú sí ves esas evoluciones, ese transcurso del tiempo, esas transformaciones, tienes el tiempo, el espacio para exponer eso. Bien, esta novela es una novela en la que hay una presencia como importante de esta contemporaneidad tal vez mediática, ¿no? Los realities tal vez están presentes ahí de alguna manera. Y bueno, yo creo que eso también es tal vez una influencia un poco de tu carrera, ¿no? Porque tú vienes del mundo de la comunicación también, has trabajado en prensa, has trabajado en medios. ¿Cuál es esa tensión que aparece en esta novela? ¿Hay esa tensión en esta novela sobre estas temáticas que tienen que ver con los medios, por ejemplo, la realidad y la apariencia, ese tema de la exposición, por ejemplo? ¿Está presente en esta novela? Sí, la novela básicamente habla de una mujer que está conflictuada, que tiene cosas sin solucionar. Digamos que la novedad es que esta mujer es una mujer de edad media, ¿no? Tiene 50 años, que no siempre están estas mujeres protagonizando claro, siempre espacios. Esas mujeres que tienen cosas sin resolver suelen ser mujeres como de los 20, 30. Exacto. Y entonces con toda su madurez ella dice, no, esto hay que resolverlo y va a terapia. Pero no puede, le cuesta mucho decir qué es lo que la problematiza. Si es que llega a saber qué es lo que la problematiza, entonces ella intenta relatos ante su terapista. Y yo creo que en esa serie de relatos que intenta ella estructurar, emergen los tiempos actuales. O sea, esa mujer está desconfigurada porque su mundo y su formación ya no encajan con lo que la rodea, ¿no? Entonces por ahí sí viene este tema y estos conflictos, y aparte aparecen muchas referencias a música, a espacios, a películas, y entonces uno se adivina. Es un texto que exige un poco de participación del lector. El lector también tiene que ser creativo en decir, esta mujer, ¿qué es lo que está ocultando?, ¿no? Entonces hay muchos indicios para saber esto. Quería, una sí, cosita claro, que decías antes de las escritoras que se fueron y de las que se quedaron. Eso también es un cambio, es decir, esa generación nuestra hizo el esfuerzo, digamos, se arriesgó en publicar, ¿ya? Las generaciones ahora, y estamos hablando de estas escritoras fabulosas que tenemos en el exterior y que tienen éxito, no solamente se están arriesgando a publicar, sino que se están arriesgando y están apostando por vivir como escritoras. Sí, nosotros hemos sido otras cosas. Yo soy docente, soy, como tú dices, de la comunicación, etc., y escribo. Pero pensarme solamente escritora y que yo hubiera podido hacer una vida era como que ya demasiado complicado para esa otra generación. Me parece divino tener escritoras como Mónica Ojeda, o como María Fernanda Ampuero, o como María Fernanda Heredia mismo, ¿no? Que son que es de literatura infantil, que son escritoras, viven de eso, y eso ya es una apuesta muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, cuando yo me imagino en septiembre vamos a tenerlas por acá y ahí vamos a poder conversar con ellas y nos van a contar si en realidad pueden vivir de ser escritoras o tal vez es como esa idea que nosotros tenemos desde acá también de ellas. Pero sí, tal vez en un mayor grado eso está ocurriendo más, ¿no? Otra pregunta que tenía sobre esta novela, ¿podríamos decir que se trata de una novela de ciencia ficción? Yo creo que es una novela de ciencia ficción, Carolina.
me encanta de pensar que sea una novela de ciencia ficción. Yo creo que tiene varios niveles. Por eso también me ha costado mucho publicarla, porque decía, llegarán los lectores a todos los niveles, pero no importa si no lo hacen. Tiene varios niveles. Podemos hablar de esta mujer que está conflictuada y que está yendo todas las semanas donde una terapista y termina, tú leíste el final de la novela. Pero también lo que ella inventa relatos para su terapista, y en esas invenciones hay ciencia ficción y hay de todo, ¿no? Muy bien. ¿Tú crees que ha cambiado yo creo que ha cambiado la materialidad del lenguaje en esta novela frente a tus otros textos? Y aquí yo encuentro en algunos fragmentos, por supuesto, algo muy poético. Por ejemplo, la Isla 1 dice: escondidas en la noche las olas murmuran burlas contra la cordura. La brisa juega sobre las pieles, estrellas apiñadas en la oscura bóveda revelan el envés del universo. Ese tipo a mí me encantó justamente de esta novela, ese manejo del lenguaje, ¿no? Entonces, porque particularmente me gustan los textos narrativos en donde, además de que se cuentan y hay cosas y hay acciones, me encanta esa problematización del lenguaje y ese modo de decir que creo que nos sumerge como en otro ambiente, en otra atmósfera, en una historia, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Por qué ocurre esto en esta historia? Yo creo que pasaron los años y la edad y uno se vuelve muy exigente con una misma. Es decir, hay mucho material. O sea, en 14 años sí, no escribí, y también no escribí nada que creí que valiera la pena. Es decir, hay harta cosa en el tacho de basura durante estos 14 años, ¿no? Que no he publicado nada. Entonces creo que eso, que es una exigencia, más lecturas te vuelven también más exigentes. Muy bien. Carolina, cuéntanos, esta novela, ¿cuánto tiempo te tardaste en escribirla? Unos 3 años será, sí, unos 3 años. Uh-huh. Muy bien. Me encanta, como dije ya, este tema de los procesos largos, ¿no? Frente también a autores o autoras que dicen que escriben en una noche, un día, o etcétera. O una semana. Hace una novela. Es que creo que cuando estás leyendo un trabajo así, es que se nota que hay muchísimo trabajo de por medio, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo enormemente esta novela de Carolina, A orillas de un relato. Y quisiera, si tú tuvieras que decirle a la gente por qué podrían leer tu libro, por qué acercarse a él, ¿qué les dirías a gente que no te ha leído antes y que te va a leer por primera vez con A orillas de un relato? Uh-huh. No sé, a mí como lectora muchas veces me emocionan los libros y me gustan los libros porque encuentro dichas cosas que yo no he sabido decir y que he tenido en mi cabeza o en mis emociones, ¿sí? Y yo creo que en esta novela hay tal esfuerzo de esta mujer por tratar de decirse, de explicarse, que estoy segura de que los lectores van a encontrar eso, van a encontrar emociones o ideas o sentimientos muy contemporáneos que están dichos por esta mujer, que es un poco... hay también humor en el libro. Es algo que caracteriza tu literatura. Sí, es como esta señora es un poquito acelerada. Entonces, pero eso, yo siento que tiene mucho de los conflictos que la contemporaneidad impone a la gente, ¿no? Entonces eso está dicho. Entonces yo creo que de repente el lector se va a decir, esto me ocurre a mí, o esto lo sentí yo. Bien, en el panorama de lecturas, es decir, los escritores están leyendo, digamos, siempre. ¿Qué cosas estás leyendo tú, Carolina? ¿O has leído en este último tiempo que te hayan entusiasmado? Que nos puedas recomendar también, o que hayan sido importantes en el proceso, por ejemplo, de haber construido este libro. Uy, me quedé en blanco. Con lo del libro sí no sabría ahorita qué decirte. Además que ahí hay muchas referencias. Hay bastante música, cine, a películas también. Y cine, sí. Sí. ¿Qué he estado leyendo ahora último? ¿Qué fue lo último que estoy leyendo ahorita? Ahorita estoy releyendo a Miguel Donoso. Antes leí La nieta del abuelo Ling. ¿Cómo se llama? Es que soy malísima con la memoria. Con los títulos y con los autores. Viste que yo hace un rato te dije, bueno, ya te... Sí, sí, no te podría decir.
sí me acuerdo. Me tomaste ahí de sorpresa. Hace un rato estábamos conversando con Carolina y yo le decía, Carolina, tú en una entrevista habías hablado del Cholo Sotil, investigador privado. Y me decía, no se llama Cholo Sotil, es el Cholo Cepeda, investigador privado, ¿no? Sí. Hablamos de la novela policial. En ese momento, en esa entrevista también tú decías algo que es cierto, no había una producción de novela policial escrita por mujeres específicamente en Ecuador, ¿no? Por ahí algunas cosas aisladas, pero no mucho. Entonces tú tenías esta historia que fue la que el Universo publicó, ¿no? Y justo recomendabas este libro del Cholo Cepeda, de Fernando Iturbe. Claro, y me acuerdo que en esa nota tú decías algo así, bueno, él termina no investigando nada, o sea, nunca terminaba ninguna investigación, naturalmente, como es un detective tropical guayaco, ¿no? Creo que también le debemos un programa a Miguel Donoso Pareja y también a otros escritores que están como muy relacionados a esa literatura. Pero bien, bueno, la presentación de este libro entonces va a ser el día 9 de julio en el lobby del Teatro Sánchez Aguilar a las 6 de la tarde. Sí, 5:30. 5:30, 6 de la tarde. Y van a hacer la presentación del libro Cecilia Vera de Galvez y Tatiana Landín. Es de entrada libre, así que pueden acercarse cuando ustedes quieran. Y por supuesto van a encontrar este libro de Carolina Andrade en la Casa Morada y en otras librerías del país. Así que no se pierdan a una de las importantísimas narradoras de Guayaquil que vuelve con A Orillas de un Relato. Y vuelve... espero para quedarse por mucho tiempo más. Muchas gracias. Para seguir publicando. Para seguir publicando. Para que la podemos seguir leyendo. Exacto. ¿Y tienes tu cuenta de Instagram? Yo tengo una. ¿Cuál es tu cuenta? Dinos tu cuenta, pues, para seguirte, aunque capaz no nos da acceso a la cuenta. Yo creo, eso puede ser. Sí, dice Carolina Andrade y hay un gatito negro ahí. Perfecto. Entonces, para todas las personas que quieran seguir a Carolina, aunque no le guste exponerse, pero ya ahora ya está todo dicho. Ya aquí. le tocó. Sí, ya toca. Lo vamos a hacer. Bien, nos vamos a ir a una pausa y luego vamos a volver con nuestra próxima sesión que se llama El sueño de Cassandra, en donde Carolina nos va a hacer una recomendación. A 4 metros sobre el nivel del mar regresará en breve. Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa. El ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas es un derecho protegido por la Constitución. Un podcast para hablar sobre políticas y economía de la cultura en Ecuador. El Observatorio. Ojo a la cultura. Escúchanos pronto en Radio UArtes, Frecuencias de lo Sensible. Estás escuchando A 4 metros sobre el nivel del mar. El sueño de Cassandra, una mirada a los clásicos de culto, a 4 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, volvemos con esta sección El sueño de Cassandra que hemos creado para recordar esos clásicos de culto. Y como nuestra invitada de hoy, Carolina Andrade, nos está acompañando a propósito de la publicación de A Orillas de un Relato, aquí en Radio UArtes, Frecuencias de lo Sensible, tenemos su recomendación para esta sección que es... Madame Bovary. Perfecto, Carolina, cuéntanos, ¿por qué Madame Bovary? Es un libro que me encanta a mí, te digo. Sí, me costó escoger un libro, pero me quedé con Madame Bovary. Siempre termino quedándome con Madame Bovary. Es eso, el preciosismo del manejo del idioma de Flaubert. O sea, ya es una cosa... Una cosa obsesiva, dice. Es una cosa obsesiva. Sí, claro. Sí, él tiene muchas cartas que se han conservado. Decía, a veces un día para una palabra. Y es así, es así. Es preciosa la novela, esa construcción de ese personaje de ella, ¿no? Qué complejidad. Esa es una. Esa es la cosa con el manejo del lenguaje. Y la otra, los personajes, ¿no? Esta Emma, esa insatisfacción con la realidad, ese crearse un mundo y apostarlo a todo, a ese mundo, hasta cuando ya fue inviable, ¿no? Entonces es una belleza, sí, es una belleza. A mí me encanta de esa novela El viaje en carruaje. El carruaje, esa es una genialidad. Esa es una genialidad. No sé si lo conozcan, tal vez vale decírselo a radioescuchas, pero
ella tiene su amante, ella se trepa a un carruaje con una carta para decirle que que va a terminar con su amante, y de ahí Flaubert, o sea, cierran las ventanitas del carruaje y Flaubert no saben qué pasa, pero siquiera unas 3 páginas en que nos comienza a decir, y él se vio el carruaje pasar por tales calles, por tales cuadras, y no sabemos qué va pasando, y regresaba por ni sé qué, cuánto, y después de 3 páginas de oír de leer el recorrido del carruaje, se ve la mano de ella salir por la ventana y botar unos papeles que eran la carta rota. Es decir, no había podido decirle al amante que no. Que no. Es bellísimo. Y la otra cosa que me encanta es ese final, ¿no? Aunque claro, ese es el final triste de las heroínas del siglo XIX, pero... Como Tristana. Claro, pero de todas maneras, a mí me encanta esa tragedia, ¿no? Hay una gente que eso le parece como demasiado, ¿no? Pero a mí me encanta. Lo que pasa ahí es que condenó, porque fue un libro condenado en su época, es que ella no se arrepiente. O sea, ella se muere, pero ningún rato pide disculpas ni se arrepiente. Pues, muere en su ley. ¿Ya? Entonces eso era inconcebible, porque no había moraleja, no había un aprendizaje para las niñas y las señoritas lectoras, sino que esta mujer no se arrepentía, entonces fue muy condenado en su momento. Sabes que ese final, bueno, que seguramente pues nos recuerda a otros finales así trágicos de envenenamientos, me recuerda a esta novela del Friede Jelinek que se llama Delirio. Y en esa novela, pues, la madre de esta familia, es una novela además delirio en todos los sentidos, porque claro, son páginas de páginas tan poéticas, tan abigarradas, que son alegóricas, que a veces no entiendes qué está ocurriendo, pero lo que sí entiendes es que la madre entra al río y le pone una funda de plástico a los hijos en la cabeza, o sea, los forra la cabeza y los ahoga, como Medea, nos mata a sus propios hijos, ¿no? Me llama, y no sé por qué yo hago siempre como esa relación entre esa imagen y esto que me impresionó tanto cuando leí Madame Bovary. Pero bueno, ha sido la recomendación de Carolina Andrade, autora de A orillas de un relato. No se olviden la presentación el 9 de julio, ya le voy subiendo los días, 9 de julio a las 5:30 de la tarde en el lobby del Teatro Sánchez Aguilar. Es de entrada gratuita. Y nos vamos a ir ahora a nuestra última sección, que es la sección de Parlante, una amplificación de la voz, en donde le vamos a pedir a Carolina que nos lea un fragmento, el que ella quiera, de su novela. Y antes de despedirme, también yo les voy a hacer una recomendación que no quiero que se me pase, porque como este es el fin de temporada del programa, pues no quiero que se me pase esta recomendación. Parlante, la voz y todas sus texturas, a 4 metros sobre el nivel del mar. Lista, Carolina. Ok. En este fragmento, la paciente ante su terapeuta está hablando de una amiga que es escritora y dice que su amiga que ha estado viviendo un naufragio, ¿no? Entonces, la amiga escritora dice: los náufragos son casi muertos que no se ahogaron cuando debían hacerlo. Son personas cuyo barco se hundió. Son viajeros que ya no van a ninguna parte. La gente piensa en los náufragos como personas barbadas, son hombres por lo general, que viven solitarias en una isla haciendo fuego con un par de ramitas secas e ingeniándoselas para sacarle el agua a los cocos. Sin embargo, seres así, como Robinson Crusoe, bajo una mirada contemporánea, no son náufragos, sino pendejos estancados en una situación y con una actitud bastante aburrida. La calidad de náufrago, piensa la escritora, se pierde apenas se toca tierra firme, antes del encuentro con los caníbales. Naufragar es estar en medio del mar, increíblemente vivo y sin la más mínima idea de dónde queda la orilla más cercana. Imposible hilvanar una historia en tal situación, acaso si se imponen preguntas que den cuenta del deseo de vivir. ¿Cuánto voy a aguantar? ¿Tendré una esperanza? ¿Qué monstruos me acechan desde el fondo del mar? Oigo un viaje que se hunde, veo un barco imposible. No se puede escribir mientras se bracea desesperadamente por una bocanada de aire. La escritura es una elaboración que requiere cierta indiferencia mientras se sobrevuela el hundimiento de una nave. No era el caso. Muy bien, muchísimas gracias, Carolina. Gracias, está muy chévere. Ahí Martín ahí se gastó su mesada con A orillas de un relato. Bien, yo recomiendo también para despedirnos este libro que se llama Yo maté a un perro en Rumanía, de Claudia Ulloa Donoso, peruana, publicada en la editorial independiente Dun Dun de Bolivia, y dice: una profesora latinoamericana de idiomas en Noruega decide aceptar la invitación de su amigo
y ex estudiante, a visitar su Rumanía natal. Allí los dos emprenden un viaje imprevisible por carretera a través de pueblos, venidos a menos y ciudades desangeladas. En el camino todo se vuelve más extraño, por momentos incierto y peligroso, pero también iluminador. Un libro que es un viaje por las zonas oscuras y vulnerables, una historia hecha de turbulencias y enigmas, una escritura enfrentada a la muerte y que atenta al mismo tiempo al misterio y al pulso tenaz de la vida. Claudia Ulloa ha encontrado un lenguaje preciso para hablar de cómo la vida es capaz de quebrarnos y también de darnos pistas para la recomposición. Así que el libro publicado en 2024, aquí tienen Yo maté a un perro en Rumanía, y aquí tiene a orillas de un relato que puede ser suyo, solamente extendiendo su mano, solamente mandándonos un mensaje, solamente asistiendo a la presentación. Esto es Radio Huartes, Frecuencias de lo Sensible. Muchas gracias. Acabamos de escuchar A 4 metros sobre el nivel del mar, donde las palabras fluyen como la espuma de las olas.